Vamos a entrar en el apartado de los programas. Como se explicó antes, en su momento nos dividimos para poder trabajar mejor e hicimos un subgrupo que se ocupó de la parte normativa, en la que han estado trabajando, hemos trabajado todos en todo, pero que han estado dirigiendo Rafael y Luis Cayo, y creamos un subgrupo de programas en el que hemos estado trabajando Estrella, que es la presidenta de la POAS, Sebastián Mora, secretario general de Cáritas, y yo mismo, que soy el secretario general de Cruz Roja Española. Bueno, hemos hecho un trabajo bastante intenso que partió de una primera recopilación de cuáles eran las propuestas que tenían las entidades acerca de los programas que podrían encajarse en el IRPF. Esa primera propuesta nos llevó a elaborar un documento que estaba estructurado en base a los 3 ejes del Real Decreto Ley 7/2013 y tenía 3 ejes, 5 programas que eran iguales en cada uno de los 3 ejes, luego una serie de prioridades y unos requisitos. Ese documento ha tenido sucesivas versiones. Yo creo que hemos estado trabajando por una parte con la Administración. Se creó un grupo de trabajo en el cual estaba la directora del gabinete del secretario de Estado y algunas personas de la Secretaría, la directora general de Infancia y Familia, etcétera. Y luego, por otra parte, también al interior de la plataforma con las entidades. En este momento yo ya casi, como he hablado antes mucho, le voy a pasar la palabra a Estrella y a Sebas y que cuenten ellos un poco cuáles han sido los últimos pasos que hemos dado y también en qué punto estamos ahora, porque tampoco tenemos el trabajo totalmente terminado. Bueno, buenos días. Espero que estéis lo suficientemente cansados y ya aburridos como para no entenderme mucho, pero sí me gustaría, antes de entrar en lo concreto que lo va a decir Estrella, como 2 o 3 puntos previos. Lo que vamos a trabajar ahora, como todavía no está la convocatoria aprobada, sigue siendo un papel borrador. Es decir, vamos a compartir algo que no está cerrado en todos sus extremos. Y yo creo que en eso tenemos que ser todos muy coherentes con la información sobre la que vamos a trabajar. A día de hoy no conocemos el texto de la convocatoria y la convocatoria no está hecha, con lo cual vamos a repartir un papel, vamos a compartir un documento que veréis que es borrador propuesta o borrador de la plataforma del tercer sector, que es hasta donde nosotros nos podemos comprometer. Y nos parece muy importante esto. No estamos pasando un papel que esté en un documento administrativo de ninguna índole. Es un papel que a nosotros hemos estado negociando con la Administración y que a día de hoy no tenemos ningún feedback negativo sobre él, pero no deja de ser un borrador, ¿vale? En segundo lugar, es verdad que decía Carlos Usía hace un ratito que era un seminario de formación y de información, pero también un seminario de interrogación, porque hay muchas respuestas a las cuales no tenemos respuesta. Y perdonar, y creo que no es por falta de capacidad, Estrella y Leo son inteligentes por encima de la media. Yo no, pero ellos sí. Pero es que a día de hoy hay cuestiones que no podemos responder porque no tenemos la información suficiente para responderla. Y Dios quiera que estemos a 3 o 4 días de la salida de la convocatoria, pero es que no la tenemos y sería también por nuestra parte una falta de honestidad decir que sabemos más que nadie porque sabemos lo que vamos a compartir. Dicho esto, para no caer en el pesimismo, creemos que es un documento serio, coherente, consistente y que ayuda. O sea que si antes tenía la versión un poco más limitante, ahora la visión mucho más posibilitante. Es decir, creemos que queda un tramo estatal
de programas, de prioridades y de proyectos que nos da mucho pie a tratar de mejorar la calidad de vida de las personas con las que trabajamos y a construir una sociedad más justa en perspectiva de derechos humanos. Pero desde ese nivel interrogativo que decía previamente y desde esa honestidad de tratar de compartir lo que tenemos, pero no podemos inventar lo que no tenemos, ni responder a lo que no tenemos. O sea que con excusa o sin excusa, porque en la realidad habrá elementos que queden en interrogante para vosotros y para nosotros. Y tendremos que construir desde ahí. Estamos en un IRPF en tránsito, en un momento en tránsito, y no podemos aspirar a más de lo que hoy tenemos. Ni somos la voz de los supertacañones, ni estamos a un nivel de diálogo o negociación tan claro y explícito como para conocer todos los recovecos que van a quedar. Bueno, ahora vamos a entrar en los grupos de trabajo más detalladamente, ¿no?, en el documento, pero esta propuesta que hicimos, como os ha comentado Leo, bueno, la teníamos formulada como el 28 de abril. En primer lugar, yo creo que se priorizó la Administración, pues el acuerdo con las comunidades autónomas y los reales decretos y se ha entrado más tarde en los programas, aunque por parte de la plataforma estaba hecho con los criterios que nos habían pedido. Mantener los 3 ejes del Real Decreto y ser lo suficientemente ambiguos para que no pudieran ser impugnados la convocatoria por las comunidades autónomas. Claro, hicimos este trabajo y que, como os decía, salvamos los 3 ejes, no nos quedaba más remedio, pero luego hicimos como 5 programas que se repetían en los 3 ejes. Para ello habíamos recogido, como os ha comentado Leopoldo, todas vuestras aportaciones. Aún así, ha estado un tiempo como en clausura y sin compartir y haceros la devolución de lo que habíamos trabajado, porque estábamos en un proceso que no terminaban de contarnos la Administración si sí o si no, si íbamos bien encaminados o no. Cuando ya entramos en la fase de analizar los programas, hubo algunas cuestiones que nos cuestionaron y nos tacharon, y algunas cosas que nos pareció nuclear que defendimos y que hemos insistido en ellas, como era en el tema de empleo, garantizar la cofinanciación del Fondo Social Europeo, y como eran algunos programas que tenían que ver, bueno, con personas que puedan ir de una comunidad a otra, o aquellas cuestiones que nadie aborda, aunque pudieran ser consideradas competencias de las comunidades autónomas, todos sabemos que no abordan. Bueno, estas cuestiones, después de un tiro de afloja, se han recogido. La siguiente fase, cuando el documento ya había empezado, por un lado, a filtrarse por ahí, y por otro lado, que nos pareció el momento oportuno de compartirlo, porque pensábamos que habría que explicar qué queríamos decir, o sea, qué había detrás de estos programas, de estas prioridades y de estos requisitos. Porque cada uno podíamos entender una cosa y si la Administración cogía esto tal cual, quedaba cierto margen, ¿no?, de ambigüedad. Entonces fue cuando os pedimos a todas las organizaciones a través de las plataformas que nos concretarais, que nos pasarais proyectos y que queríamos recoger vuestras propuestas. Yo creo que el proceso ha sido muy interesante. Hemos recibido aportaciones directas de 41 entidades y plataformas. En total habéis presentado 712 propuestas posibles de proyectos, encajados en estos 3 ejes y 5 programas. O sea que el trabajo que habíamos hecho, como decía Sebas, pues no había estado mal planteado, porque siempre teníamos la espada de Damocles de que tenía que ser constitucional, como llama la Administración o el Gobierno, ¿no? 149.1 de la Constitución, y no competencias sociales que son exclusivas de las comunidades autónomas. Bueno, el ejercicio se ha completado luego con un trabajo en común
de nosotros tres con las direcciones de las plataformas. Ahí hemos pedido ayuda porque ya era un trabajo ingente, ¿no? Hemos repasado los 712 propuestas para que nadie se quedara fuera y al final lo hemos dejado en 185 proyectos. Esos 185 proyectos recogen el sentir de todas las propuestas, porque muchas propuestas a veces eran el proyecto concreto con nombre del propio proyecto. Y tendríamos que hacer un trabajo mucho más general para que muchas organizaciones se sientan reconocidas o puedan presentar proyectos. ¿Cómo ha quedado? Pues 59 proyectos en el eje A, otros 59 en el eje B y 67 en el eje C. Y hemos visto que todos los colectivos están recogidos. Infancia, mujer, discapacidad, pobreza, mayores, población gitana, población recursa, el mundo rural, porque hemos ido también viendo, porque detrás están las personas, si están las personas están los colectivos, no nos vamos a engañar. Sin embargo, en este ejercicio no se podía identificar colectivos concretos porque entonces la convocatoria no vale. Cualquier comunidad autónoma la podía impugnar. Sin embargo, tal y como ha quedado redactado con todas vuestras propuestas, está detrás. Es decir, podéis presentar un programa de sensibilización que afecta a personas mayores o a infancia o a reclusos, por poner un ejemplo, ¿no? Y así con todos los proyectos. Y bueno, esta mañana hemos valorado entre todos que era necesario compartir el documento con vosotros. No se ha mandado antes, primero ha sido un trabajo costoso, segundo porque estábamos esperando hasta el día de hoy la devolución de la Administración. Porque lo que sí que tenemos claro es que el documento base nos han dicho que es de acuerdo. O sea, ya ha habido un proceso muy largo de meses de negociación, ya tacharon lo que tenían que tachar y es las líneas bases de acuerdo. Es decir, cuando hablo de líneas bases, hablo de los 3 ejes, los 5 programas, cada prioridad y requisitos. Entonces, tomar el documento como un trabajo de la plataforma, no consensuado todavía con la Administración, lo digo por las fugas. Hasta las prioridades sí, o sea, lo que es el documento base. Programa, prioridades y requisitos está aprobado. Pero veréis que a continuación hemos puesto proyectos. Estos proyectos son a título de ejemplo. Puede que ni salgan en la convocatoria, pero es para que visualicemos todos juntos de qué estamos hablando. Para eso son esos proyectos. Sí, perdona, Estrella. Sí. Los proyectos no van a salir en la convocatoria, porque en la medida que se constriña más, de aquí a que salga la convocatoria podéis tener una idea genial de un proyecto que cuadre ahí. Va a ser simplemente una guía para que nos ayude a desarrollar proyectos y a la Administración Pública a valorar los proyectos que entran en esos ejes. O sea que hasta prioridades sí que entraría en la convocatoria y de prioridades para abajo, es decir, los proyectos, sería una guía de trabajo tanto para vosotros como para la Administración. Exactamente. Y esto es para... era un ejercicio para ver que lo que habíamos propuesto la Administración sí que tenía un desarrollo pues armónico. Quiero decir que sí que eran proyectos que son defendibles en el tramo estatal con los condicionamientos de lo que tiene que ser el tramo estatal y que sí son proyectos que las organizaciones podemos hacer. Pues no nos íbamos a poner a hacer tanques, ni buques de guerra, ni autopistas. Me entiendo, si vas al artículo de las competencias del Estado. Ahora la autopista nos rescatarían, Bueno, igual no sí, iba igual mejor. nos rescatan, sí. Entonces, este ha sido un poco la dinámica del ejercicio. Y es lo que queríamos compartir con vosotros ahora en los grupos de trabajo. A ver si hemos atinado en este doble ejercicio, primero de ampliar y luego de volver a reconducir.